el magisterio social de los pontífices y vamos a trabajar también el magisterio latinoamericano. Obviamente en una hora es algo maratónico, pero estuve pensando y yo voy a dar grandes pinceladas, grandes claves, grandes posibilidades de que ustedes puedan tener como un panorama, pero me comprometo más o menos en unos 7 días, 8, que se pueda enviarles un material específico que tiene como una reseña de cada documento, porque hoy no podemos entrar en cada documento. Imagínense que tendríamos que estar acá hasta la 1 de la madrugada y ya no daríamos tampoco abasto. Voy a dar algunos criterios que son buenos para la lectura de las encíclicas sociales primero. En primer lugar, la idea es esa. En segundo lugar, los grandes temas desarrollados por las encíclicas. Después, los grandes principios, también valores. Y voy a ir ya a un recorrido de las distintas fases a través de los distintos pontífices y los grandes temas, ¿no? Por ejemplo, entonces, vamos a empezar por criterios para la lectura de las encíclicas sociales. Comenzamos por allí. En primer lugar, tener siempre presente el ambiente histórico, los acontecimientos salientes en el ámbito social. Esto también me gusta dárselos porque yo quedé, cuando recién que les voy a mandar, en unos 10 días más o menos, un material con todo, digamos, 1 o 2 fichas por documento para que puedan tener como, digamos, material del curso, ¿no? Que me parece que vale la pena porque es muy difícil, o sea, ahora no podemos detallar cada documento, pero de esa manera ustedes tendrán una ficha de cada documento. Me puedo comprometer porque es un trabajo que lo tengo hecho, solo quisiera revisarlo y enviárselos. Lo tengo realizado porque obviamente las encíclicas parten de 1891, entonces quizás, pero me comprometo con eso, ¿verdad? Para que ustedes tengan como un material que acompaña cada documento. Pero ahora quisiera dar un poquito como un entorno general. Entonces, por un lado, tener siempre presente el ambiente histórico, los acontecimientos salientes en el ámbito socioeconómico, pero sobre todo cultural. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que una encíclica se haya escrito en la guerra entre Rusia y Estados Unidos, llamada Guerra Fría, o, por ejemplo, que se haya escrito en esta época con todo el tema del cambio climático. O sea, tenemos que comprender el contexto sociocultural. Después, informaciones también es importante de referencia de los autores, que no es fácil obtener en el caso de las encíclicas, pero en cambio empieza toda una nueva etapa con Francisco, que nombra a los autores en las encíclicas. Por otro lado, leer la introducción de la encíclica siempre es muy importante porque allí se encuentra la finalidad de la encíclica. O sea, para ir a las encíclicas sociales es muy importante la introducción. Después ir al sumario y tratar de comprender la articulación que tiene la encíclica o el documento. El sumario nos muestra lo que se ha tratado de articular y a qué se ha tratado de dar respuesta, digamos, en ese documento. Y en general los puntos indicados en la introducción son los que van titulando las distintas partes, ¿verdad? Esos son como criterios generales para leer las encíclicas y las encíclicas sociales. Después, los grandes temas desarrollados en las encíclicas es el trabajo, la familia, el salario familiar, la retribución, sindicatos, asociaciones trabajadoras. Y todo el tema del trabajo. Hay algunas encíclicas dedicadas exclusivamente, como Labor Exercen de Juan Pablo II, que está directamente dirigida al trabajo, ¿verdad? Después el tema de la propiedad privada, como instrumentos para realizar el destino universal de los bienes, en la perspectiva del derecho natural de justificación metafísica a la función social, por ejemplo, que también salvaguardando la libertad personal y la ampliación del concepto.
Esto acaba de tener también un salto posterior con el pontificado de Francisco, que valdría la pena ahondar y lo trataremos de ahondar. Intervención del Estado, estamos viendo los grandes temas, ¿verdad? Intervención del Estado, concepto de subsidiariedad, anterior al Estado, por lo tanto, por ejemplo, en política, tutela de los derechos, servir al bien común en economía, orientar, coordinar, sostener, siempre según la subsidiariedad, nunca sustituyendo el Estado, sino colaborando y articulando con eso. Desarrollo, el tema del desarrollo, la concepción no solo económica, sino según una antropología integral, y de ahí el valor ético directamente, por ejemplo, de solicitud de raíces sociales, la concepción teológica, es la encíclica de Juan Pablo II. Ahora yo voy a hacer un recorrido por los papas para explicar también. Existe allí una verdadera y propia teología del desarrollo en solicitud de raíces sociales. O sea que el desarrollo aparece en las distintas encíclicas bajo distintos enfoques. Esto es como muy importante también. Y también está vinculado al concepto de justicia y a la relación con la caridad. Esto también es muy, muy importante. Y después también otro gran tema es la confrontación cultural con las ideologías y corrientes de pensamiento de la época. Hay que pensar que los pontífices siempre estuvieron alerta del planteo del comunismo y el capitalismo como dos grandes fuerzas ideológicas y donde la doctrina social de la Iglesia se sitúa y donde se sitúa, digamos, siempre se la ha visto como una tercera vía, como una vía que no es ni capitalismo ni tampoco es socialismo. Comunismo, perdón. Bueno, esto es para decir como los grandes temas que se han desarrollado, pero llega el pontificado del Papa Francisco y se hace un salto a el tema de la ecología, pero la ecología no concebida como un amor a lo ambiental únicamente, ambientalista, sino concebida como la ecología integral que comprende lo económico, lo cultural, lo político, lo social. Y ahí se produce un gran salto, no solo en cómo se escribe la encíclica, cómo se concibe la realidad, sino en la propuesta en sí misma, ¿verdad? Bien, después de eso, también ya en Evangelii Gaudium, que es un documento que no necesariamente se considera social, pero que sin embargo tiene un 80% de contenido social. Bien, están también las encíclicas del Papa Ratzinger. Y vamos ahora a los 5 principios fundamentales y que nosotros en América Latina le ponemos o lo condimentamos siempre con un 6º principio fundamental. En primer lugar, digamos, la dignidad de la persona humana. En segundo lugar, la solidaridad, la subsidiariedad. Díganme si voy muy rápido, el bien común, pero están grabando, así que ustedes tienen acceso, pienso, a estos videos, ¿no? No sé si es así, David, sí. Perfecto. Eso porque como tengo varias cosas para decir, me conviene ir con una cierta velocidad, pero ustedes no se sientan mal. Y si algo no se comprende, así, manito de reacción o mano directa, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos de nuevo. Dignidad de la persona humana, solidaridad, subsidiariedad, bien común, destino universal de los bienes, y decía que en América Latina y ya en la Iglesia Universal suma la opción preferencial por los pobres, los excluidos, diríamos hoy. Todo esto sobre 4 valores fundamentales que son la verdad, la justicia, la caridad y la libertad. Son valores esenciales, digamos. Esto entonces, este cuadro breve que les doy acá es entonces criterios para la lectura de las encíclicas, grandes temas desarrollados en el correr del tiempo en las encíclicas, los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y los 4 valores. ¿Hasta acá vamos bien? Díganme con toda franqueza, basta sí, no, así, no me quedo mal, estoy para el servicio de ustedes. O sea que todo lo que ustedes quieran preguntar, consultar en esto, bien, eso por un lado.
Por otro lado, vamos ahora a hacer un recorrido por los documentos pontificios, al menos para situarlos también en los papas. Bueno, se pueden distinguir 4 fases dentro de la trayectoria. Yo no sé si cuando empezaron ustedes con este curso se puso el énfasis en algo que para mí es fundamental, porque se piensa que la doctrina social de la Iglesia surge con León XIII y Rerum Novarum. Sin embargo, yo voy a arriesgar porque me parece que es lo que corresponde y voy a decir que la doctrina social de la Iglesia comienza con la encarnación de Jesús. O sea, allí empieza la doctrina social de la Iglesia, porque la realidad divina trascendente se encarna, se vuelve encarnación, se vuelve actuación, se vuelve ese misterio de encarnación que tendrá que ver con la transformación del mundo. Entonces, se dan cuenta que es importante esto, porque a veces podemos encajonarnos que la doctrina social de la Iglesia es solo a partir de los papas. En realidad, el que trae la doctrina social de la Iglesia es Jesús, el pensamiento social cristiano, llamémoslo. Es Jesús en primer lugar. Bueno, hasta acá me parece que esto es importante. Primera fase, vamos a recorrer 4 fases. Una fase es con Rerum Novarum y la encíclica, sí, con la encíclica de Rerum Novarum, y estamos hablando de 1891. Allí el método era deductivo de las dimensiones, digamos, teológicas, divinas, se quiere atender la realidad. Bien, en cambio, después vamos, y ahí hay una visión como de una nueva cristiandad. Después vamos a una segunda fase, que está, digamos, donde emerge más el método deductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en alguna medida se empieza a ver, a apreciar la realidad y se habla no solo de lo que tiene que ser, sino de lo que es como realidad. Y esa segunda fase comprende, por ejemplo, Mater Magistra en el 61 con Juan XXIII, Pachin Terris con Juan XXIII en el 63, con Populorum Progressio Pablo VI en el 67, o también con Octogésima Adveniat de Pablo VI, también ya más adelante en el 71. Esta me parece que es muy importante, ya será Juan XXIII el que reporta a partir de la experiencia de los sindicatos obreros europeos, el método ver, juzgar y actuar, que posteriormente será el método que América Latina implementará en el correr del tiempo para ver y concebir la realidad. Después, si quieren, háganme acordar, alguien que sea memorioso, que explique un poquito más el método y también en alguna medida que explique un poco más qué quiere decir hoy ese método, ¿verdad? Bien, después vamos a una tercera fase, que es la fase de Juan Pablo II, o sea, el largo pontificado de Juan Pablo II, que vio Redemptor Hominis, que no fue una encíclica social, pero que marcó una antropología que signó también, se puede decir, todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Eso hasta ahí me parece importante. Después vemos, él mismo escribe Labor in Exercens, y Labor Exercens es, digamos, sobre el trabajo, después Solicitudes Rei Socialis, después también Centesimus Annus, y son encíclicas que marcaron enormemente. Obviamente, la lectura que debemos y podemos hacer, como yo les decía antes, de los criterios culturales para leerlas, tienen que pensar que era un papa que venía de una experiencia de países comunistas. Por lo tanto, también su concepción del trabajo, o sea, está siempre como en diálogo con toda esa realidad. Esto me parece que es muy, muy importante para poder comprender también a Juan Pablo II. Después, el Papa Ratzinger en realidad escribe 2 encíclicas que bajo un aspecto se las contempla dentro de lo social, pero no necesariamente fueron encíclicas sociales.
El itinerario que les estoy haciendo de las fases son encíclicas sociales. No sé si hasta acá vamos bien. Mientras que Papa Ratzinger escribe Deus Caritas es y Caritas in Veritatis, que mencionan y tienen que ver también con lo social, pero no están consideradas 100% encíclicas sociales. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? A ver, como no veo todas las cámaras, quiero creer que sí, pero bueno, de todas maneras, espero que sí. Cualquier cosa, si no se animan, mándenle a David el mensaje y David se anima a decírmelo, no hay problema. ¿De acuerdo? Porque es muy importante, porque a mí me interesa más que dar una clase magistral, que esto se comprenda, se entienda, que podamos penetrarlo, que podamos enriquecernos, degustarlo, ¿verdad? Todo esto, bueno. Y de ahí, de Papa Ratzinger, saltamos a Papa Francisco. Papa Francisco tiene una encíclica que, si bien no es social, Evangelii Gaudium, es impresionante cómo ya el Papa integra lo social a todo tipo de evangelización. O sea, esa es quizás la característica más fuerte que se encuentra, o sea, que hay un salto. Sí. Acá hay una pregunta por acá, en que diría que, no sé si guardamos todas las preguntas para el final o quieren que vaya contestando las preguntas que surgen, como ustedes quieran. A mí me da lo mismo. Bueno, acá preguntan en qué medida las dos encíclicas de Ratzinger son sociales. Bueno, en la medida en que justamente siempre que se habla también de una evangelización integral. Y en Caritas in Veritatis además se habla de la economía, y se habla de la economía social, y se habla de la economía civil, y se habla de la economía de comunión. O sea, hay una composición muy fuerte de donde ya no, o sea, ya Ratzinger es un plano inclinado entre, o sea, las encíclicas de Juan Pablo II, que eran netamente sociales, y en Ratzinger hay una evangelización completa que se da en esto, y en Francisco aún mucho más, en Evangelii Gaudium. ¿Verdad? Esto como para poder comprender profundamente. Ahora, en Francisco después se da también Laudato Si. Y ahí yo quisiera detenerme un minuto, porque Laudato Si, dijimos que de la primer fase son más la misma Rerum Novarum de León XIII, aplica más un método digamos, deductivo. ¿Qué quiere decir? Que, como decía antes, proyecta más desde las concepciones teológicas trascendentes hacia las realidades. Se podría decir del cielo a la tierra. Mientras que el inductivo, que empieza con Juan 23, ya es al revés, ya es a partir de concebir la realidad. Pero ¿qué pasa con ya Ratzinger tiende esa, diríamos, tú le das entrada, David, a alguien que quiere entrar, Claudia Hernández? Sí, yo me encargo de esas cuestiones. Perfecto, es porque la veo acá, entonces me daría pena que se quede afuera. Entonces, concretamente, Francisco salta a... Sí, Francisco usa el método ver, juzgar y actuar que se usa en Latinoamérica, pero Francisco salta a una nueva epistemología, una nueva forma de concebir la ciencia dentro de la doctrina social de la Iglesia, la disciplina de la doctrina social de la Iglesia o del pensamiento social cristiano. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a especificar. ¿Por qué salta Francisco? Salta porque concibe la realidad en su totalidad vinculada. Y Laudato Si es un canto de esto, donde lo político, lo cultural, lo económico, lo social, está todo entramado. O sea, yo no puedo pensar que vivo la dimensión social si no pienso en lo económico, en lo cultural, en, digamos, la dimensión social, en la dimensión ecológica. O sea, es lo que él denominará ecología integral.
Es una manera de concebir nueva lo social. Y la variedad que hay allí es que lo hace también poniendo en juego lo que denominamos y que es tan importante, que es la teoría de la complejidad. ¿Qué es la teoría de la complejidad? No es la teoría de que hace las cosas más confusas, sino que valora justamente toda la vincularidad que hay entre todos los elementos. ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces esto me parece sumamente importante porque hay como un cambio fuerte en el método. Y además, fíjense que Laudato Si fue escrita por 200 personas e instituciones, junto con el Papa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el Papa no sabía qué poner en la encíclica? No, esto quiere decir que el Papa consultó y se sirvió de la experiencia, del saber, de la trayectoria, de las teorías, o sea, se sirvió de muchos especialistas en el tema. ¿Esto está mal? No, porque el Espíritu Santo actúa a través de las personas y también de las disciplinas. No es que baja en forma de paloma. A veces tenemos una concepción más limitada en ese sentido. Bien, quizás es importante preguntarnos cómo se escribe una encíclica. ¿En qué sentido? ¿Qué elementos constituyen una encíclica? Bueno, elementos básicos voy a decir, pero después voy a decir algunos ulteriores. O sea, está constituido de elementos bíblicos, está constituido de elementos teológicos. Una encíclica está constituida por los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Aquellos referentes cercanos al pasaje de Jesús y a los discípulos que han constituido el gran patrimonio de la patrística, que son profundamente comprometidos, profundamente vivenciales del Evangelio y que tienen una enorme sabiduría. Fíjense que hace unos días leía que Juan Crisóstomo, que fue uno de estos padres tremendo de denunciar las cosas más, lo que pasaba en la sociedad, pero con una denuncia tipo Helder Cámara, digamos, o tipo Romero. Juan Crisóstomo, estamos hablando del siglo IV, que dijo en ese momento que la iglesia debía llamarse sínodo. Y nosotros ahora estamos bajo la fascinación de la sinodalidad. Y está bueno porque parece que se le salió el polvo, se desempolveró, no sé cómo decirle. En alguna medida se sacudieron el polvo de una realidad tan profunda, dicha. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de colegialidad en la iglesia. Pero ¿quién hizo su primer colegio apostólico? Jesús. Y sin embargo, parecería que fue el Vaticano II que lo trajo nuevamente, que pescó nuevamente esa raíz y la trajo al presente. Bien, estaba entonces diciéndoles qué elementos constituyen. Repito, Biblia, teología, patrística, magisterio, porque todos los papas van engarzando, digamos, lo que dijo el anterior, cómo lo dijo, que subrayando, recapitulando, reconstituyendo, revisitando las encíclicas anteriores. Entonces, el magisterio pontificio, y un elemento que no aparece a veces citado, pero que a mí me parece muy importante evidenciárselos, que es la vida misma de la Iglesia. Ninguna encíclica se ha escrito así, sacada de la manga, como se dice. No sé si, yo soy uruguaya, pero viví 30 años en Buenos Aires. No sé si ustedes dicen sacar de la manga cuando alguien hace arte de magia, ¿no? Que cae así, que caen las barajas o las cartas. No, ninguna encíclica ha sido escrita por arte de magia ni sacando la baraja de la manga. O sea, todas expresan una realidad sociocultural, política, económica del momento, pero además ya hecha experiencia en alguna medida. Y esto es increíble, pero es así, y se pueden ver en las distintas. O sea que la encíclica opera dos cosas.
parte de una realidad vivencial de la vida del pueblo de Dios, de la Iglesia, y esto aún las más antiguas. Y además de partir, genera vivencia y genera vida en la Iglesia, porque no es solo pensamiento, sino que ayuda a ir a la praxis. Hay muchísimos testimonios en el mundo que valdría la pena recogerlos sistemáticamente sobre cómo el pensamiento social de la Iglesia ha influenciado la sociedad. Les comento solo algo para traer a colación, pero por ejemplo, ahora está en Camino a los Altares un santo argentino que se llama Joe y que era un propietario y uno de los mayores accionistas, un empresario de la mayor fábrica, de la mayor cristalería de Argentina, ¿no? Rigoló. Y dentro de esto, él, o sea, su tarea era que se aplicara a fondo con los trabajadores la doctrina social de la Iglesia. Es uno de los elementos que quizás lo llevará más rápidamente a los altares, ¿no? En justicia, en liberación de los empleados, en atención, en escucha, en comprensión salarial, bueno, en muchos frentes. Después otro ejemplo, por ejemplo, cuando sale la encíclica Populorum Progressio, es un tal colapso que produce la propuesta que, por ejemplo, las hermanas del Sacré-Cœur, pienso que todos oyeron hablar de las hermanas del Sagrado Corazón algunas veces en sus vidas, ¿no? En México están, porque me consta, conozco a Socorro Martínez Maqueo. Entonces, concretamente, las hermanas del Sagrado Corazón tenían en el centro de Buenos Aires, en el lugar más rico, un enorme colegio. Cuando llega la Populorum Progressio, comprenden que pueden ir y trasladarse a otro colegio que tenían en el centro, venden ese edificio enorme y con eso compran los minifundios de tierras del noreste argentino. Y con eso empiezan a trabajar una fundación en pos de los campesinos. Entonces, o, por ejemplo, una fábrica como de 3.000 empleados también de textil a partir de Rerum Novarum. ¿Qué quiero decir? Que antes de ser escrita la encíclica, el trasfondo, el humus, es la vida misma del pueblo de Dios. El humus que genera la encíclica es, digamos, la vida del pueblo de Dios. Y el humus posterior también, porque las encíclicas impactan. Y si no, miramos Laudato Si, todo lo que ha provocado. Se dice que Laudato Si ha llegado más a la sociedad que dentro de la Iglesia misma, o inclusive dentro de los católicos, porque hay gobiernos inclusive que son no creyentes o que se mantienen en una fuerte laicidad y que sin embargo están aplicando elementos de Laudato Si. Esto para tener una idea, ¿verdad? Bueno, hasta acá, no sé, quisiera saber, estamos en 33 minutos, quisiera saber si hay algo que no se haya comprendido de lo que dije, que es distinto a las preguntas. Sí, o sea, a lo mejor dije algo que lo dije rápido y que merece una explicación mayor. Entonces, mientras me tomo un poquito de agua, los dejo pensar y me dicen si vamos bien o vamos mal. Marta, ¿vamos bien o vamos mal? Justo. ¿Y Ali? Vamos bien, vamos muy bien. Bueno, y Me Ali. gustaría que se profundizara un poquito más cuando hace referencia a la disciplina de lo social cristiano, ¿no? Del Papa Francisco. ¿A qué nos referimos a esa disciplina del pensamiento social cristiano? Bueno, en realidad el Papa Francisco, sí, yo diría que ustedes van a tener un curso más sobre el pensamiento del Papa Francisco, ¿verdad, David? No quiero irme sobre una gran amiga que será la profesora del próximo curso, amiga y compañera de trabajo, pero sí quisiera decir que me parece, Ali, que el gran paso que da el Papa Francisco, pero que como un poco hice ver, ya Ratzinger lo empezó a transitar, pero el Papa Francisco ha sido como resolutivo en eso, es el pasaje a que no hay evangelización si no hay
concepción integral de esa evangelización. Si esa evangelización no es transformadora, no nos podemos quedar tranquilos con un barniz de cristianismo. No nos podemos quedar tranquilos con un pensamiento, digamos, social cristiano, pero que no se actúa, no se opera en la realidad. No sé, Rubén, si estás de acuerdo, pero es eso, ¿no? O sea, es justamente que un poquito, en realidad, de lo que se dice en la Escritura cuando se dice que la lluvia no baja del cielo y no vuelve al cielo sin haber producido cambio y fruto. Es tan bello esa metáfora, ¿verdad? De la Escritura, pero es un poco esa realidad, me parece, el cambio que se produce con Francisco, que es decir, atención, que no hablemos de evangelización si esa evangelización admite la pobreza extrema, la miseria, los excluidos, los migrantes en sus fronteras. O sea, es un poco como que nos dice, atención, que no podemos tener un doble discurso. Ali, no sé si fue clara para ti la respuesta. Muchas gracias, muy bien. Bueno, bien. Entonces, concretamente, para dar un panorama, ahora quisiera pasar por el tiempo que me queda a esto, digamos, como criterios y como las fases del magisterio pontificio. Pero quisiera pasar al magisterio latinoamericano, porque me toca, como dicen los colombianos, tengo que hablarles de eso también. Entonces, concretamente, quisiera hablar desde esta óptica. ¿Cómo nace el magisterio latinoamericano? A mí me parece que acá hay una perla que si se comprende una cosmovisión. O sea, el magisterio latinoamericano nace como expresión de una iglesia en diálogo, de una iglesia continental en diálogo con la iglesia universal. Esto para mí es fabuloso porque no se da en otro continente. O sea, América Latina, desde el 1500 y algo, tiene ya lo que son concilios. El de Lima, el de México, por el 1600. O sea, nosotros somos naturalmente de buscarnos, reunirnos y generar realidad comunitaria eclesial, eclesia. Es una característica de Latinoamérica. Como digo, Latinoamérica y el Caribe y todo, ¿no? No estoy seccionando. Entonces, dentro de esto, la maravilla es que la Iglesia latinoamericana ha sentido la necesidad de que sí, la Iglesia Universal emite y expresa un Vaticano II, que fue un cambio de época que existe. El Vaticano II aparece en los libros de sociología, en los libros de antropología, en los libros más insólitos se encuentra el cambio de época que provoca el Vaticano II. Bien, pero ¿qué hace América Latina? ¿Baja así, como decíamos antes, el método deductivo o en realidad dice, no, yo soy hija de la Iglesia Universal y vamos a dialogar? Y ahí empieza el magisterio latinoamericano. A mí me parece que esta es una clave de lectura muy importante porque fíjense en ustedes que eso coincide también con la gestación del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, que por un grupo de obispos inspirados tipo Helder Cámara, Larraín y distintos obispos de América Latina, piden que exista este consejo que reúna a los obispos en 1955, cuando nadie hablaba de servicio como función de la jerarquía, colegialidad y comunión, cuando no había sucedido aún el Vaticano II. Bien, anterior también existía el CEPAC de Centroamérica, que también congrega Centroamérica en una realidad articulada. Bueno, con el CELAM empiezan las conferencias también.
y a partir de allí tenemos la primera en el 55 en Río de Janeiro. ¿Qué documento tenemos? Un documento mínimo, porque allí lo importante fue la Constitución. Pero yo quisiera señalar algo, que son de esos detalles que no los dicen los libros, y es que en realidad los obispos, cuando pidieron y forjaron la Constitución del CELAM, en realidad pidieron a Roma que se hiciera estos encuentros aunque fueran Roma. Y fíjense ustedes qué extraordinario es el Espíritu Santo también en las autoridades, cuando funciona muy bien, porque los papas de ese momento y siempre han dicho no, tiene que funcionar en América Latina. Y qué distinto es eso. No sé si logran captar la diferencia. Que fuera algo que sesiona en Roma o que es algo que es auténtico y autóctono de América Latina. En vínculo lógico y en interrelación con la Iglesia, pero funcionando acá. Bueno, desde allí, entonces tenemos la conferencia de Río de Janeiro en el 55, después la de Medellín, Puebla. Bueno, Medellín marca un hito, porque Medellín logra, yo diría, como ustedes saben, las carreras de sortija, en México existen carreras de sortija, esas que uno va a caballo y tiene que embocar el aro. No. Bueno, en el sur existe mucho y el Medellín es como una carrera de sortija. Roba el aro del Vaticano II, que no pudo expresar en su totalidad la opción preferencial por los pobres, y Medellín la manifiesta. Estoy diciendo grandes temáticas, ¿verdad? Dijimos que Río de Janeiro fue más bien constitutivo como documento, no fue un documento temático. Medellín tiene este acento muy grande. Y fíjense que se realiza en Colombia, como bien dice el nombre de Medellín, en un contexto de un Camilo Torres, en un contexto de un levantamiento muy grande de la guerrilla, y Pablo VI actúa y habla en ese contexto. Y en ese contexto hace también un fuerte manifiesto de tierras, sobre la situación de las tierras en América Latina. Y allí mismo plantea, volviendo un poco a que los documentos siempre traen experiencias reales de la praxis de la vida, prácticas sociales, evangelizadoras, allí él habla de la Conferencia Episcopal Chilena que actuó la reforma agraria en su propia iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Tenía grandes porciones de tierra, donaciones, y se dio cuenta de que había campesinos sumamente pobres y sumamente necesitados. Y Pablo VI pone en evidencia esto en el documento de Medellín, y Medellín es un gran paso de compromiso de la Iglesia. O sea, es como la respuesta del hijo ya más grande al Vaticano II, que dice, este tema lo quiso tratar el Vaticano II, lo trató, la opción preferencial por los pobres, pero se quedó ahí, mientras que Medellín lo puso sobre la mesa, como se suele decir. Después vamos a lo que fue Puebla vinculado muy fuerte el tema de las culturas, el tema de la cultura, la interculturalidad, el valor, las hibridaciones, el tema, digamos, de la presencia de todas las culturas, la cultura afro, la cultura indígena, las culturas híbridas, lo diría así García Canclini, pero en realidad híbrido se entiende por las autóctonas y por las europeas. Puebla es una gran fotografía de lo cultural de América Latina y también del compromiso, ¿verdad? Porque lleva, digamos, ahonda el tema de las comunidades eclesiales de base, ahonda el tema, es como que va adelante con el tema de la opción preferencial por los pobres. Después vamos a Santo Domingo. Santo Domingo sucede una cosa muy peculiar y es que es un evento y un documento donde hubo una fuerte influencia de Roma, de una Roma más conservadora,
y, digamos, no se lograba cerrar el documento por las intervenciones contrapuestas. Voy a dar un dato, pero un dato que es muy importante para comprender y amar la iglesia. Muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es como asfaltada, como plana, como todo es igual, ¿no? Y en cambio no es así, esto es importante comprenderlo porque el espíritu también es variado, permite justamente la diversidad. Fíjense que en Santo Domingo fue tal la tensión entre fuerzas más conservadoras y fuerzas menos conservadoras, que llegaron a haber 2 oficinas de prensa. Esto fue triste. Después les voy a contar cómo se superó eso. Si no hubiera habido superación, no me animaba a contárselo. Pero por suerte se superó. Entonces, concretamente, Santo Domingo es una gran tensión, inclusive hasta último momento. Digamos, no se lograba tener un documento conjunto. Pero hay apreciaciones en Santo Domingo muy interesantes sobre, digamos, el movimiento de la iglesia, sobre también las culturas, sobre las comunidades que constituyen la iglesia. O sea, hay hay elementos también donde se siente que el Espíritu Santo ha tocado profundamente en el documento. Y de ahí vamos a Aparecida. Tuve el enorme regalo de poder participar como consultora en Aparecida. Se preparó por al menos 2 años. Y justamente una de las cosas que tratamos de evitar, pero para dar testimonio, no para evitarlo simplemente, fue que hubiera una sola oficina de prensa. Y aunque les parezca mentira, funcionó y fue posible. No dejó de tener tensiones, pero sí pudimos trabajar muy bien. Y pudo haber una sola, ¿por qué? Porque ya había visto, miren, cada tanto a la curia romana le venía la tentación de que todo esto tendría que suceder en Roma y no en América Latina. Pero la cosa bien interesante es que siempre han sido los papas que han vuelto, digamos, a decir que no, que tienen que funcionar en América Latina. Y en ese marco, fíjense ustedes que Ratzinger dice no, se hará en Aparecida, en Brasil. Y ahí toda una revolución, y Aparecida tiene mucha novedad. ¿Por qué? Porque inclusive su título, Discípulos Misioneros, cambia la historia del magisterio también latinoamericano. Y a ver, vamos a entender. Discípulos misioneros, ¿qué quiere decir? Que todos somos llamados a ser discípulos. Todo el pueblo de Dios es llamado a ser discípulo. Pero además, ser discípulo es llevar consigo la misión. No hay una misión adentro y una misión afuera. O sea que ustedes ven que ya todo se va preparando al pontificado de Francisco y al magisterio de Francisco. Bueno, el rol de Jorge Mario Bergoglio, Francisco, en Aparecida fue enorme, enorme porque fue el presidente de la redacción del documento. Trabajó de mañana, de tarde y de noche con mucha apertura. Hubo muchísimas intervenciones porque el documento de Aparecida no es un documento de teólogos, es un documento hecho por una asamblea. Y como nunca, un texto en contexto. Fue muy importante lo que la asamblea quiso vivir. Les cuento un hecho que me acuerdo que un periodista, mientras transcurría la conferencia de Aparecida, me dijo, pero ¿no le parece que es muy light esto de que los conservadores y los de avanzada convivan juntos? Y no, realmente la experiencia fuerte para mí de Aparecida fue darnos cuenta que ya desde la primera hora de la iglesia, en las primeras comunidades cristianas, había diversidad. Y que no nos tiene que asustar la diversidad. La diversidad solo se vuelve grieta si no la aceptamos.
pero si la aceptamos, es riqueza. Entonces, me acuerdo también una vez en una merienda, en un intervalo, un obispo me dijo, ay, dice, no puedo más de la presión. Yo, ay, monseñor, ¿y qué? ¿Por qué? Dice, porque nunca viví 30 días de comunión. Es fuerte, ¿no? Pero claro, era una comunión que exigía la diversidad. Y cuando vivimos la diversidad, nos exige. Porque en general todos estamos más llevados a compartir con los que piensan como nosotros. Y cuando alguien no piensa como nosotros, más bien nos disgusta, ¿verdad? O nos parece opuesto, nos parece que nos está haciendo la guerra, o nos parece que nos está molestando, ¿no? Bien. Se dice, y es un hecho, y lo puedo confirmar a partir del testimonio, que Aparecida fue un texto en contexto, un contexto de comunión y un documento que expresa una riqueza muy grande que yo creo que hay mucho para recorrer todavía, porque evidentemente, bueno, allí se toman también mucha posición, ¿no? Se habla de la gente sin rostro, se habla de los, digamos, inexistentes, se habla, o sea, ya se nombran, digamos, las características de la miseria, de la pobreza, del olvido, de la indiferencia, en todas las formas. Pero además de eso, Aparecida toca una serie de temas mayores. Estamos ahí llegando al final del horario de la exposición. ¿Qué quiero decirles con esto? Vamos a hacer un mini repaso primero vimos criterios, después vimos las 4 fases de los pontificados desde Rerum Novarum hasta hoy, pero haciendo la aclaración que la doctrina social de la Iglesia no empieza con León XIII, sino con Jesús. Y esto es fundamental que lo tengamos claro, porque si no, reducimos el pensamiento social cristiano a los pontífices, cuando en realidad ha habido un misterio de encarnación, ¿verdad? Entonces, fundamental eso, 4 fases, Rerum Novarum, posterior a ella toda la de Juan XXIII, posterior a la de Juan XXIII y Pablo VI, Juan Pablo II, viene Ratzinger e inmediatamente Francisco, la 4ª fase, con un cambio importante como decíamos, en la concepción y en la epistemología de cómo se genera el pensamiento social cristiano también a partir de la complejidad. Creo que esto, como para hacer un resumen ahora cerrando, viene América Latina, el magisterio latinoamericano, su potencial puesto mucho en la realidad. Casi todos estos documentos han sido leídos y han sido concebidos desde el método ver, juzgar y actuar. Yo tenía una promesa, David, de que dije que iba a explicar más el método, ¿verdad? Antes de cerrar, me parece importante. El método ver, juzgar y actuar, como les decía, ya lo ejercitaba digamos, la Acción Católica de Obreros en Bélgica, es retomado por teólogos, lo retoma Juan XXIII y concretamente América Latina lo hace suyo. Bien, ver, juzgar y actuar. El ver, que es concebir la realidad, el juzgar, que es concebirla desde lo evangélico y desde el discernimiento, y el actuar, que es la encarnación. Pero quisiera no quedarme en esto. Hoy el método está siendo fuertemente revisitado desde lo primero, que sería la celebración. Por ejemplo, Aparecida está escrito desde la celebración de la palabra, el concebir desde la palabra, o sea, el ver la realidad, pero verla con ojos de fe, desde el Evangelio, pero verla tal cual es, no negarla. Posteriormente el juicio, o sea, el juzgarla desde el Evangelio, y la actuación, la encarnación, también desde la vida evangélica. Entonces, hoy hay 2 elementos que se ponen, digamos, en juego. ¿Cómo es ese ver? Ese ver no puede ser solo unilateral. Ese ver ya no es solo lo que yo veo y percibo, sino es también lo que la comunidad ve y percibe.
Entonces ya no es una mirada, son múltiples miradas. Esto es mucho más enriquecedor. Esto hace que la doctrina social, que el pensamiento social cristiano tenga otra posibilidad de riqueza. De allí la importancia del discernimiento, que con el Papa Francisco se pone muy en el tapete por ser también él un hijo de Ignacio de Loyola, cuyo carisma está vinculado al discernimiento. Desde allí, digamos, ese discernir comunitario cobra un gran valor. ¿Por qué cobra un gran valor? Porque justamente ofrece no solo las miradas de los demás, sino el emerger del espíritu para la lectura de la realidad, la comprensión de los signos de los tiempos para la lectura de la realidad. Posteriormente viene entonces el juzgar, que a través de la palabra, a través de la vivencia de la palabra, también comunitaria, y posteriormente la actuación y la celebración. No basta actuar, es necesario también saber celebrar, entendiendo celebrar como si nosotros muchas veces decimos celebramos el cumpleaños, pero en realidad como fiesta, como festejo, como conmemoración, pero como celebración, que es volver a evocar, que es recordar, ¿verdad? Entonces, hoy el método se sigue viviendo, aplicando, pero con dimensiones nuevas. Creo que la clave particular, que creo que es muy importante, las dos claves fundamentales son el discernimiento comunitario y digamos, el juzgar, el discernir a través de la palabra, la escritura. Ustedes saben que la escritura, la historia de la palabra, es que a través de los siglos la teología la fue sepultando a la escritura. Y los grandes teólogos también la sepultaron en nombre de la fe. Y el Vaticano II es un gran rehabilitador de la palabra de Dios. O sea, vuelve a sacar a la superficie la importancia central, yo diría, que tiene, no yo diría, que tiene la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y quienes tienen yo diría, una gran función en esto, de que la palabra de Dios vuelva a tener esa importancia tan grande, son los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia fundan sus comunidades en la vida de la palabra. Entonces es como que vuelve. Lógicamente después pasa el medioevo, pasa la modernidad y la palabra queda nuevamente escondida. Y será el Vaticano II que la vuelve a traer junto con la vuelta de los padres de la iglesia. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si están agotados, si están muy cansados. Deben estar, porque la hora es siempre después de trabajo, estudio y distintas cosas. ¿Ha sido claro? ¿Ha quedado confuso? Bueno, ahora vamos con las preguntas. ¿Hacemos 5 minutos entonces? ¿Sí? Sí, claro, entonces, si gustan, nos tomamos unos 5 minutitos, volvemos a las 8:05. Les invito a no abandonar la sesión, simplemente quizás apagar la cámara y ahorita a las 8:05 retomamos nuevamente esta segunda parte de diálogo, de discusión, de profundización de los temas y contenidos hasta este momento expuesto. Qué pena que no nos podemos comer unos taquitos juntos, ¿no? Ok, quedamos así.
Pues bueno, después de haber ido al baño, a tomar agua, a lavarnos la cara, a pararnos y estirarnos, pues volvamos reanimados, volvamos reactivados a esta segunda parte de la sesión. Les exhorto nuevamente a que en la medida, y más en este momento que va a ser un momento de diálogo y de discusión, les exhorto que, claro, en la medida de lo posible, podamos tener nuestras cámaras prendidas. Aquellos que quieran participar, le pido nada más, por favor, que levanten la manita, ya sea de manera digital en la parte inferior o de manera física, ¿no? Y ya estaremos ahí cediendo la palabra, o en su defecto también que lo puedan escribir en el chat y yo con mucho gusto haré la lectura del comentario o de la pregunta. Igual aquellas personas que, nada más por favor, que podamos verificar que todos tengamos nuestro nombre, que podamos renombrarnos, tanto para que ahorita podamos identificarnos como para que lo pueda registrar en la asistencia. Nada más damos un minutito a que vuelva la doctora Susana Nguyen con nosotros. Ahí está. Entonces, Miriam Granados, si gustas iniciar, y ahorita leo la pregunta que está en el chat. Ahorita leo la pregunta del chat. Adelante. Gracias. Buenas noches. Bueno, después de todo el recorrido que nos hizo la doctora Susana, como que a mí siento que se me hace muy, muy normal que entonces haya surgido un papa latinoamericano, ¿no? O sea, si comenzó a haber toda esta inquietud en Latinoamérica por ejercer esta cuestión de diálogo, de participar ya en una sinodalidad, ¿sí? Y hacer este tipo de ejercicios, pues entonces como que se me haría que el paso natural siguiente es que surgiera pues ya un papa latinoamericano, como sucedió con Francisco, con el Papa Francisco. Ese es un comentario. Y otro que tengo, y que podría ser también, bueno, como una pregunta, este método de ver, juzgar y actuar que hemos utilizado, nosotros, nuestra diversidad cultural es tan variada y está muy impregnada de mucha religiosidad popular, de mucha piedad popular. Entonces, la costumbre es mucho de tradición, y en la cuestión de la tradición no nos preocupamos mucho por magisterio ni por la palabra de Dios, por continuar con una tradición, ¿no? Entonces, últimamente le hemos dado también mucha importancia a la lección divina, y en la lección divina vemos esta parte de que a través de la escritura, primero la palabra nos lleva a ver, ¿no?, una realidad anterior a la nuestra y luego compararla con la nuestra. Y luego en la oración, en esa oración la comparamos con nuestra realidad y podemos ver, darle una ojeada, un vistazo a la realidad. Y ya de ahí, en la meditación, ver cómo Dios nos interpela, y en la contemplación darle una respuesta, que sería como el actuar. ¿Se puede compaginar esta parte que a lo mejor, bueno, yo lo veo en la cuestión de la piedad popular, ¿no? Como que más enfocada en la oración, pero no sé si me doy a entender. Sí, yo creo haberte entendido, Miriam. A ver, una vez me pasó que me tocó en México justo hacer un trabajo sobre la misión popular y la doctrina, el pensamiento social cristiano. Y cómo esto se junta, cómo se casa, cómo se concibe. O sea, yo creo que lo que tú dijiste es muy correcto. La lección divina ayuda muchísimo. Y la lección divina en realidad contribuye, no está en contraposición al método ver, juzgar y actuar. Lo ilumina. Y la misión popular debería ser un poco lo de las bodas de Caná, María y las bodas de Caná, ¿no? Si yo pienso cómo se hacen muchas veces las misiones populares o las mismas misiones, están más centradas en la oración, en la peregrinación, en el culto. Yo creo que el pensamiento social cristiano nos llama a vivir esa experiencia de María en las bodas de Caná,
¿Cuál es la experiencia de María en las bodas de Caná? Va a una fiesta, va con Jesús, se da cuenta, percibe la realidad, ve. ¿Qué quiere decir que ve? Ve que no hay vino, ve que una fiesta sin vino es como sin tequila, ¿no? Es como muy triste una fiesta sin vino. Sí. Pero en realidad lo que ve es una necesidad. Tenemos que agudizarnos ahí, ¿no? Ve una necesidad. Al ver la necesidad, le dice a Jesús, no tienen vino. Tanto que Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Que es una respuesta, digamos, muy insólita. Pero en definitiva, María, después que ve, pasa a hacer justamente una centralización de la palabra, porque dice, hagan lo que Él les diga. Y hagan lo que Él les diga es la palabra. Y posteriormente se produce el milagro. Entonces, yo creería que la misión, o basta tomar, por ejemplo, el Magnífica, digamos, la visita de María Elizabeth a Isabel. Es impresionante porque ella va caminando embarazada a acudir a la necesidad de una prima que estaba todavía en un avanzado mes de su embarazo. O sea, va a responder, a cubrir una necesidad. Ese encuentro produce una explosión de vida de la palabra, porque lo que ella llevaba en su seno era Jesús, que era la palabra. Y la acogida de Isabel hace que esa dimensión de Juan y de Jesús sea una exultación. Y ahí se da la carta magna para mí del pensamiento social cristiano, que es justamente el Magníficat. No sé si estos ejemplos sirven, Miriam. Sí, yo creo que sí, ¿no? Me iluminan, porque yo veo en mi localidad hay 2 fiestas muy importantes y hay 23 mayordomías, y esas 23 mayordomías cada medio año que hacen la fiesta, se gasta mucho dinero, ¿no? En castillos, en flores, en flora en el templo, todo, pero no hay relación con la iglesia. No, hay un sentido de pertenencia con el pueblo, con la comunidad, pero no con la iglesia. Entonces, ¿cómo Claro. lograr esta parte, no? Creo que, Claro. bueno, Yo creo que también hay un autor, Jorge Seinbold, argentino, que habla de la mística de todo lo que es la religiosidad popular. Porque Aparecida saca a relucir eso. O sea, no hay que negar todo lo que es la misión popular, porque es como el pueblo se manifiesta. El tema es que no siempre desde nuestra razón y desde una mentalidad de la modernidad, la iglesia, como iglesia, yo cuando hablo de la iglesia me siento iglesia, yo no hablo de la iglesia que está allá lejos, pero no hemos sabido siempre comprender que en esa religiosidad popular hay una gran magnitud de Dios. Y una necesidad de él. Necesidad. Hay también una forma de orar, una forma de acercarse, una forma de vincularse, ¿no? Entonces creo que todo eso, pero creo que la lección divina, el método y tener presente las bodas de Caná nos ayudan mucho al aterrizaje del cristianismo. Muchas gracias. Lo mismo el samaritano, ¿no? El samaritano es tan fuerte, pero lo podemos retomar dentro de un rato para otros ejemplos. Y si no me acuerdo o no surge, háganmelo acordar porque me interesa mucho explicarlo desde el pensamiento social cristiano. Entonces, ¿alguien más pregunta? David. Gracias. Desde el chat se pregunta, ¿hay especialistas que afirman hoy en día que el método ver, juzgar, actuar ya no funciona suficientemente para la realidad tan compleja que se vive y que hacen falta nuevas metodologías? ¿Qué tan cierto es y por dónde se tendría que ir? Bueno, hay
en este momento hay distintas formas de abordar. Yo creo que el método sigue siendo muy válido. Lo que quizás se dice es que justamente por la complejidad de la realidad que vivimos, hay algo que me gusta mucho, que es el método profético del análisis de la realidad. Y que yo creo que es un gran beneficio, que es el método. ¿Qué quiere decir el método profético? El que ve todo lo que no va, lo que es crítico, lo que realmente es injusticia, es desequilibrio, es todo aquello que tiene que cambiar y transformarse, pero que también sabe leer aquello que existe en la sociedad y en la iglesia. Y miren que esto es lo que más nos cuesta. Porque ¿quién de nosotros no ve en las personas lo que no va y lo que no nos gusta? Cuéntenme si uno no ve en la vecina, en la suegra, en el tío, en la prima, en el marido, en el compañero, en la profesora, en el estudiante. O sea, lo primero que nos aparece es lo que no va. Pero a no ser que estemos enamorados, entonces ahí ya es otra experiencia. Se ve todo color rosa, pero concretamente yo creo que uno de los grandes aportes del método profético de análisis de la realidad es saber descubrir cómo Dios construye desde abajo y desde adentro en las comunidades, en los pueblos, en las distintas realidades. Y el progresismo latinoamericano ha pecado sustancialmente de pensar que las cosas se solucionan solo desde arriba y no ver la cantidad impresionante de prácticas, de testimonios, de experiencias, de realidades que son vitales desde abajo, desde la construcción del pueblo de Dios. ¿Se comprende la diferencia? Pero ese método es muy bueno a mi juicio, pero no niega el ver, juzgar y actuar, porque es saber contemplar lo que no va, darnos cuenta cuáles son los signos de los tiempos, porque los signos de los tiempos no son solo positivos, ¿eh? Un signo de los tiempos es el narcotráfico y es negativo. Entonces, saber distinguir, saber vivir el método ver, juzgar y actuar, pero concebirlo también en esta, yo diría, plenitud del método profético que lee los signos de los tiempos de lo que no funciona y que lee aquel brote y rebrote de la vida de Dios y de la revelación que va adelante, que no se detiene. Nosotros nos parece que según lo que nos informa Caracol o lo que nos informa, díganme un canal mexicano, lo que nos informa, ahí tienen canales famosos. Televisa, gracias. Lo que nos informa Televisa nos parece que eso es. No, eso no es. Eso es muy parcial, eso está lleno de intereses, está lleno de visiones parciales, está lleno, digamos, de los grandes grupos mediáticos que nos dicen lo que quieren. Entonces, saber distinguir, sea con el método ver, juzgar y actuar, y distinguir con el método profético es una gran riqueza. ¿Dónde está el canal que nos muestra el reverdeo de la revelación que va adelante en la sociedad? Sí, Shirley, pero no sé, David, si tenías otra pregunta. Sí, hay otra en el chat, pero si gusta primero con la pregunta Shirley. de Shirley. Adelante. Yo pienso que el método del juzgar al actuar es una maravilla, porque nosotros lo vivimos en AMSIF, en la agrupación a que pertenezco, y vamos con las personas y partimos de una pregunta de vida, y de una pregunta muy cotidiana, por ejemplo, ¿qué es para ti la felicidad? O ¿qué piensas de lo que es la mentira? O cosas así, ¿no? Cosas muy, muy reales. Y luego ya opinan todas, y luego ya viene la iluminación con la lectura que vaya a iluminar esa realidad, y luego ya viene el compromiso de esto que vimos, después de que aportaron todas, ¿qué me sirve a mí? ¿A qué me comprometo a cambiar en mi vida en esta semana?
etcétera. Y sí da resultados porque es un proceso lento, pero muy buenos resultados, porque en un año ya vemos el cambio de vida, la conversión, el cambio no nada más de la persona, de la familia, o sea, empieza a cambiar todo, incluso la comunidad eclesial, pero no estamos hablando de religión, sino del el evangelio iluminando la realidad. Sí, Shirley, yo creo que quizás para responder al que preguntó antes, yo creo que estoy de acuerdísimo con lo que tú dices. Creo que es verdad que vivimos una sociedad muy compleja, pero esa complejidad, si el ver se hace desde distintas miradas, justamente responde a esa complejidad, ayuda a responder a esa complejidad. Bien, ¿quién más tiene preguntas? Gracias, Shirley, por tu aporte y tu testimonio. ¿Quién más tiene preguntas? Desde una perspectiva histórica sobre la relación o la posible relación entre la teología de la liberación y el magisterio latinoamericano, porque al fin y al cabo las dos se desarrollan en una misma región y pareciera como que en respuesta a preocupaciones similares. Sí, yo creo que, bueno, que se han influenciado recíprocamente, ¿no? Como decía el padre Juan Carlos Escanone, teólogo y filósofo jesuita que nos dejó hace un año. En realidad, la teología del pueblo, la teología de la liberación y el pensamiento social cristiano de América Latina han convivido en una profunda, yo diría, interlocución. Ahora, creo que muchas veces la gente se ha asustado frente a la teología de la liberación y ha tenido sus reservas. Yo de esto quisiera detenerme un minuto para dar un testimonio de algo que me parece importante, porque a veces vieron que un testimonio vale más que 25 libros, ¿no? Y el testimonio que les comparto es justamente el que compartía siempre el padre Escanone, de cuando Ratzinger se convocó a todos los teólogos latinoamericanos que estaban vinculados de alguna manera a la teología de la liberación a Alemania. Él era en ese momento cardenal de la Curia Romana, de la Congregación para la Fe, ¿recuerdan? Bueno, en ese momento él los convoca a Alemania. Todos van y le preguntan por qué los convocó a Alemania, por qué no los convocó a Roma, ¿no? Que hubiera sido lo normal. Y sin embargo, Ratzinger dice, porque yo en Alemania puedo hacer lo que quiera y en Roma no puedo hacer lo que quiera porque todos me hubieran, digamos, como fagocitado si quería, digamos, poder hacer este encuentro con todos ustedes. Allí el testimonio más fuerte es que después de haberlos escuchado a todos y haber escuchado a Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación, el peruano, ¿verdad? Ratzinger lo abraza y le dice que realmente vaya adelante. Esto no fue tema de prensa porque la prensa siempre se ha querido mostrar la grieta entre la teología de la liberación y el Vaticano. Pero fíjense ustedes que vuelve Ratzinger a Roma, le hacen una entrevista y él dice, todo lo que allí se dijo es reconocido y es válido. Se los cuento, porque no siempre tenemos posibilidad que nos cuenten este tipo de realidades, ¿no? Nos quedamos muchas veces más con los tironeos y las diversidades. Entonces, yo creo que todo, o sea, y está todo muy, muy entrelazado. ¿Ustedes qué piensan? ¿De dónde piensan que nacen los movimientos populares o sociales? Nacen de Pablo Freire, las raíces. La pedagogía de Pablo Freire, las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación. O sea, son semillas cristianas que no las podemos ver y reconocer, que no sabemos reconocerlas muchas veces y que gracias, creo, a Francisco, la misma jerarquía de la Iglesia ha podido empezar a mirarlos. Antes parecían como gente que en realidad solo protesta. Y fíjense que, sin embargo, tienen una incidencia de transformación y política impresionante.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no han sido, pueden haber sido elementos en algún momento que pudieran parecer contrapuestos, pero no lo son, y de hecho hoy ustedes ven que el Papa Francisco ha limado asperezas su pontificado entre la teología de la liberación y la teología del pueblo, que es más la teología del Papa Francisco, que es más la teología argentina, la teología del pueblo y el pensamiento social cristiano. Solo que hoy el comunista ya no es la teología de la liberación, sino el Papa Francisco. Para muchos. Entonces, en alguna medida siempre vamos buscando un poco, ¿no? Por dónde generar grieta cuando no la hay. Y cuando se va tejiendo siempre, más que tejiendo, se va viendo la evolución vincular e interactiva que hay entre las realidades. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta más, David? Angelina me parece que tiene... Angelina, levanta el dedo. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Lo mío no es pregunta. Lo mío es una acción de gracias a ti en especial, Susana, y a todo este grupo. Ha sido maravilloso estar aquí. Les quiero decir que sin duda yo soy la decana de este grupo. Ya voy a cumplir 80 en noviembre y tengo mi vida hecha. Pasé como 35 años en obra social, pero práctica. Pero no quiero entrar en mi vida personal, sino en... Yo tenía una preocupación porque tengo que estar cercana a la muerte, nada más por ley de vida. Y estaba yo triste de pensar que mis hijos están bastante alejados de la iglesia y mis nietos, ¿qué mundo les estoy dejando de alguna manera? Y contigo, Susana, y con ustedes, me han dado una grandísima alegría, porque le veo una gran, bueno, y con el Papa Francisco, ¿qué les puedo decir? Le veo una gran esperanza a la iglesia. Yo tuve la suerte que fue cuando fue el CELAM de Puebla, que vinieron a México grandísimos teólogos. La Universidad Iberoamericana de los Jesuitas hizo un curso de lo más interesante porque era primero ver Medellín, después ver el documento preparatorio de Puebla y después ver las consecuencias, ya habiendo venido el Papa, que fue cuando iba a venir Juan Pablo I y después vino Juan Pablo II. Pero a lo que voy es, creo que definitivamente la semilla del espíritu está ahora a flor de tierra regándose por todos lados. Eso me parece maravilloso. Y nos toca hacer posible ese crecimiento. Y creo que el Papa Francisco, bueno, materialmente lo está haciendo de maravilla, porque nos está haciendo conscientes de muchísimas cosas, entre ellas grandemente de la ecología, pero también del grandísimo dolor que existe en la Amazonia, y que esa Amazonia no a ese grado ni con esas características, pero se encuentra en toda América Latina. Es que en México hay muchísimas zonas marginadas con una violencia antifeminista terrible. Somos el país con más muertes de mujeres, y ahorita la autoridad en México no nos ayuda para nada. Entonces, tristemente me tengo que ir, me voy a despedir, pero no quería irme sin darles las gracias y decirles que me voy muy esperanzada con que el mundo ya está cambiando. Así Sí, que, Susana, adelante. Y sigue
Gracias a ti y gracias por tener ojos de cielo, porque sabes que realmente es real, la revelación va adelante en medio de todas las dificultades. Lo que nos falta muchas veces es saber verlo, comprenderlo, contemplarlo, diría, y realmente es así. Y el Papa Francisco, sin duda, pero creo que uno de los movimientos centrales que el Papa Francisco nos lleva a hacer, Angelina, es a volver a la elección de Jesús como primer elemento y primer movimiento, y desde allí toda la luz. Gracias a ti, ¿eh? Ha sido realmente, has tenido ojos de cielo. Chao. No para decirme a mí las cosas, sino para realmente contemplar y creer que la revelación con mayúscula va adelante. Así lo creo. Gracias. Mucho gusto y mil gracias a todos. Chao, Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Angelina. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días. Dentro de 8 días, sí, así será. Gracias, de corazón. Sí, David. ¿Esto algún comentario, alguna otra pregunta? Así en este espacio privilegiado que tenemos. Rubén, Marta, acá tengo una seguidora que escucha con mucha atención, pero dice solo iPad. Entonces, ella es la que se sonríe. ¿Cómo te llamas? Soy Rosario Alfaro. Rosario, mucho gusto. Veo que has seguido Igualmente, Susana. Con mucho interés. Bueno, es que tu exposición ha sido maravillosa por la síntesis que has hecho de estudios que muchas veces nos llevan tanto tiempo, tanta lectura, y tú sacas la sustancia de una manera que parece tan sencilla que por eso me resuena, ¿no? Yo estoy estudiando la maestría en teología en la Ibero y colaboro en Indosoc en ecología integral. Entonces, muchas cosas me resuenan. Y yo tuve el gusto de conocerte en el Vaticano, en el 3er aniversario de la Laudato Si, que fui porque Lucila me hizo el favor de invitarme. Recuerdo, estabas con, ¿sí? Estabas con ¿cómo se llama? Con Jorge. Con Jorge. Entonces, con Jorge. Sí. Así es. Rosario. Y mira, yo sí tengo como muchas inquietudes, pero una muy concreta es este llamado del Papa, que a veces yo siento que particularmente en nuestro país parece no resonar más que en ese nivel que has mencionado de la iglesia popular, de la iglesia de los más pequeños, ¿no? Ahí yo veo con los movimientos, por ejemplo, ecológicos, del cuidado de la creación, pues son como más comprometidos, ¿no? Ahí a lo mejor poco a poco, ¿verdad? Porque no cambiamos el mundo, pero poco a poco nosotras y nosotros que empezamos de abajo, vemos cambios profundos, ¿no? Ahí sí veo la conversión ecológica, pero pues en las grandes políticas nacionales, en los grandes movimientos nacionales, yo no veo que esto camine. Yo a veces digo, bueno, ¿por qué México particularmente tiene pues todo este resabio? Porque al finalmente es consecuencia de nuestra historia. ¿A qué tarda tanto la iglesia en moverse? A que aunque regañó a los obispos el Papa en México, les dijo que se movieran, que no eran príncipes, eso no cambia en ese nivel, y menos para las mujeres, ¿no? Entonces a veces sí como que es un tanto desesperante, ¿no? Como que uno quisiera que se moviera y no llega. Y vamos a decir con Galileo, y Pur se mueve. Y a pesar. No obstante, todo se mueve. Sí. O sea, yo creo que hay todo un camino, son procesos. Evidentemente la propuesta, digamos, más que la propuesta, el pontificado de Francisco trae una revolución. Hay un kairos que hay que saber comprender. La pandemia, no hemos hablado de eso, pero porque no era el tema, pero la pandemia ha generado también un kairos para repensar y repensarnos.
y para reconcebirnos también en la sociedad. Y evidentemente muchas cosas no quedarán como estaban, porque también la realidad socioeconómica, política, no se sostiene. Ya no es la misma de antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una conjunción de factores, Rosario, que están como siendo un tiempo favorable para un cambio de ruta, ¿no? ¿Y en qué lo veo? Lo veo, por un lado, en el Papa, que emerge como un líder muy fuerte, que está poniendo como muchas cosas muy sobre el tapete. Tiene muchas críticas, pero acordémonos que de todos los papas ha habido críticas. Antes la izquierda criticaba a Ratzinger, ahora la derecha critica a Bergoglio. Sí. Anteriormente a Pablo VI lo criticaba la derecha y la izquierda. Entonces yo creo que en ese sentido también nosotros como cristianos tenemos que ir adelante y liberarnos de estas influencias. Pero que no quiere decir ser ingenuos ni tontos, ¿verdad? Ni no reconocer las realidades. Pero también darnos cuenta que, por un lado, fíjense, aquella imagen tan fuerte de cuando el Papa sale solo de San Pedro en esa niebla y en esa oscuridad con la plaza vacía, yo creo que a quién no le tocó el corazón eso. Y creo que también sale solo y ahora la ONU toma a pedir que las vacunas sean para todos y que sean, si es posible, gratis. Pero así como eso, todo el tema de la ecología integral y como tantas otras realidades, inclusive económicas, los migrantes, la realidad de los migrantes. Bueno, entonces yo creo que hay, por un lado eso, por un lado toda la realidad sociopolítica cultural que vivimos, y también he constatado que hay como un cierto kairós, porque a todos la pandemia nos ha dejado adentro muchas preguntas. Las podemos verbalizar, las podemos no verbalizar, las podemos obviar, pero nos golpean, han golpeado. Sí. Entonces yo creo en ese sentido que hay que a poquito tener esperanza, ¿sabes? Porque creo que se abren caminos, ¿no? Cuando este año nos dimos cuenta, porque yo creo que a fin de año todos albergamos una cierta esperanza de que esto pasaba, ¿no? Sí. Digamos la verdad. Después también nos dijimos, sin vacuna no puede pasar aparentemente. Entonces, y ahora ya decimos, no sé cuándo pasará hasta que todo el mundo se vacune. Entonces, hemos tenido que ir aceptando esta realidad. Yo creo que si la pandemia hubiera pasado inmediatamente en diciembre, ya nos hubiéramos olvidado. Porque tenemos una tendencia a no vivir la incertidumbre, a no saber qué nos trae, a temblar frente a las situaciones. Entonces, evidentemente yo creo que el prolongarse de la pandemia es una lección muy grande, que quiere como imprimirse en nuestra carne, como dejar una huella para siempre, decir no vuelvas a tener las mismas costumbres que eran típicas de una determinada forma de proceder que no tiene que ver con el Evangelio. Entonces, yo tengo esperanza, ¿sabes, Rosario? Veo mucho resurgir también acá y allá. Lógicamente. El shock ha sido grande. Digo, el shock para todos, el impacto. Ha sido muy grande, el cambio de ruta para muchos muy importante. Y todavía yo creo que queda mucho por andar. Muchísimo. Pero yo creo que sí, de todas maneras soy una convencida que si el pensamiento social cristiano no llega a incidir en las políticas públicas, es un fracaso. Miren lo que les digo después de toda la charla de 2 horas. Sí, claro. Porque, a ver, yo me digo esto. Acabamos de vivir un episodio con Ecuador y el descuartizar de 80 personas en la cárcel. Que eran narcotraficantes, que sean lo que sean, son personas. 80 personas descuartizadas en la cárcel. ¿Qué pasó ahí? Que la iglesia no le pide al gobierno un pedido de perdón público. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no hizo renunciar al ministro de Justicia? Entonces, yo creo
por otro lado, ¿qué es lo que estamos trabajando duramente también desde el CELAN? A ver si logramos movilizar a la Iglesia en su posibilidad de incidencia, que no es la incidencia partidaria, que es la incidencia por la dignidad humana, que yo no puedo estar tranquilo en mi arzobispado, obispado o parroquia si descuartizan a 80 personas delante de la policía. Entonces la realidad es compleja, porque uno surgiría decir, esa gente debería renunciar al cargo. Pero tampoco podés renunciar porque esa gente se muere de hambre. Entonces esa es la complejidad de la cual tenemos que tener cuenta que estamos todos vinculados con todo, ¿no? Yo digo siempre, por ejemplo, ahora en el Cevitepal estamos preparando cursos para justamente políticas de pastoral carcelaria, pero a mí no me basta evangelizar las cárceles. Evangelizar si encontramos salidas públicas y políticas a esa situación. Eso no se puede volver a repetir en América Latina. Y no hablemos de los manicomios, los lugares de enfermos mentales, son enterraderos vivos. Y yo estoy convencida que si la Conferencia Episcopal de cada país tuviera una carta bien presentada, bien escrita y bien documentada y lleva eso a las autoridades, puede influenciar. Entonces creo que hay que trabajar por todos lados, como ciudadanos, en la política, no aflojar, no decir no va a pasar nada, no. Puede venir un gobierno, se va otro, pero hay un trabajo ciudadano que si lo hacemos es valiosísimo. Trabajar a nivel de iglesia fuerte y duro y pedir y exigir que ciertas cosas no sucedan. Son inconcebibles. Yo lo digo porque realmente estamos justamente elaborando todos los programas de formación para esta renovación del CELAN y les puedo asegurar que son las mayores inquietudes es si este pensamiento social cristiano del que estamos hablando no impacta las políticas públicas, nuestro cristianismo es un fracaso. Nos quedamos en gente buena, asistencialista, que ha trabajado toda su vida, pero tenemos que transformar la sociedad y podemos. Nos toca a nosotros darles de comer. Acuérdense que Jesús dice, denle ustedes de comer. Podía haber dicho, bueno, que bajen los panes saliendo del techo, saliendo del cielo. No, denles ustedes de comer. Por eso me gustaba terminar, si les parece, con el pasaje del samaritano, porque me parece que nos da mucha luz. ¿Por qué nos da mucha luz? Porque en realidad no era religioso, se dice. Pasa delante del enfermo un sacerdote y un levita. Se ve que para el sacerdote y el levita no era la hora, no era la ONG justa, no estaban afiliados a ninguna compensación de salud, el enfermo, todos esos razonamientos que nos hacemos todos frente a las situaciones. Esos se hicieron al levita y al sacerdote. Pasa un hombre que simplemente tiene humanidad y se hace cargo del enfermo. O sea, ¿qué hace? Volvamos al método, ve una necesidad, un hombre enfermo tirado en la calle. Se detiene, actúa desde el amor, o sea, lo cura. Pero la cosa que a mí me parece más interesante para llegar a las políticas públicas es que el samaritano saca platica de su bolsillo y le deja al del hostal para que lo siga atendiendo. Eso es previsión social. Eso es alguien que piensa, este hombre no se va a componer ni hoy ni mañana. Necesita atención. No sé si logro transmitirles. Sí, sí. Entonces, ese pasaje del samaritano, sin forzarlo, pero me parece estupendo. Pues es como decir, no, yo, primero, me convoca en primera persona. Podría bajar yo desde ahí y verlo y encontrarlo.
Me convoca como persona de fe para decir no hagan lo mismo. Me convoca por la proximidad, es un prójimo, un próximo. Me convoca porque me tengo que remangar, lo curo, lo atiendo, pero me convoca porque me doy cuenta que yo me voy a ir y que va a quedar tirado en la calle. Y que por lo tanto tiene que ir hacia adentro de un hostal y tiene que ser atendido el tiempo que lo necesite y le deja el dinero para eso. Díganme si no es maravilloso. Sí. Es fascinante. Por eso creo que tenemos que hacer de todo y por eso creo que el Papa Francisco está en esa onda, que es insistir en las políticas públicas. La misma familia. La familia en la modernidad ha sido arrinconada a la privacidad. ¿Dónde está el Estado que piense que los que quieren conformar una pareja pueden tener su casa como derecho propio a través de determinadas condiciones que lo favorezcan? ¿Dónde está el Estado que le da vida digna a toda la vida? Que le da techo, trabajo y tierra. Entonces, hemos admitido, en nombre de centrarnos en algunos problemas específicos de la vida, hemos admitido la falta de dignidad de todo el arco de la vida de la familia. Creo que, bueno, tenemos que ponernos de pie en ese sentido y tener propuestas y ser propositivos y concebir la familia más allá de la concepción, más allá de la eutanasia, en toda su dignidad y en toda su vida, ¿no? Sí. Bueno, yo no los entretengo más, David. Faltan unos minutos, no sé si hay alguna pregunta o me gustaría que, si están contentos, dijeran alguna palabra de los que les puede haber significado esta noche. Me parece que no hay más preguntas, entonces iniciamos con esta última parte, igual como bien acaba de decir la doctora Susana, en que podamos decir esta palabra que nos llevamos. Digamos primero de forma espontánea, si no comenzamos con la designación. Rubén Flores comenta que la acción. ¿Sí? Rubén Flores, que también ha seguido con mucha atención. ¿Cómo sería entonces lo de la acción? Pues que hoy tenemos que actuar, porque Sí. el método ver, juzgar y actuar lo hemos dejado en ver, en juzgar y hacernos a un ladito, como dices también. Nada más damos una caridad y nos olvidamos de los 364 días del otro año. Entonces, a hoy en día, lo que tenemos que hacer es no solamente verlo, juzgarlo, sino actuar para cambiar esa realidad, si no, de nada sirve. Y actuar también con nuestra iglesia, con nuestros pastores, porque ya los sacerdotes están quedándose menos y dicen que la iglesia está cambiando, porque también nosotros, pues también estamos así como que diciendo, a ver qué más me da. Lo Totalmente. que ya es que nosotros demos. Sí, gracias Rubén. Ahí vamos. Miguel, escribiste unidad. ¿Qué quisiste decir? Pues, sin olvidar que la iglesia es madre y maestra, desde mi postura como diácono transitorio aquí en Ecatepec, estoy viendo esta unidad en que la Sagrada Escritura, pues es de donde, pues no es nuestro manantial de vida. Entonces, la unidad que hay entre la Sagrada Escritura, entre los pastores que hay que Dios nos ha designado, ante el magisterio, ante la historia que nos sigue hablando en un contexto pues global, ante esa unidad que debemos de tener en la oración. Entonces esta pues clase a mí me deja más allá de conocer más acerca de del magisterio de la iglesia, pues a reconocer en mi vida que es una unidad. Como madre, como la iglesia madre y maestra, tiene una unidad que nos enseña, que nos evangeliza, pero que también nos hace ver
esa unidad que debemos de tener como iglesia, ¿no? Esa iglesia que Cristo fundó y esa unidad en la cual pues vamos caminando, ¿no? Y como lo dijo el Papa Francisco, ¿no? Vamos en la misma barca, vamos unidos y bien, hay que reconocer, ¿no? Hay ciertos rezagos, pero que esa unidad también nos lleva a crecer y a fortalecernos. Totalmente, Miguel, gracias por tu interpretación, tu impresión. También por acá veo una, a ver, impresión. ¿Quién más? ¿Soledad era? Sí, María Soledad Sáenz, volver a las fuentes. Sí, perfecto. Sí, Lo sí, justo. sí, yo quisiera solo agradecer de todo corazón, Susana. Yo soy una hermana misionera comboniana. He trabajado bastante en África. Ahora estoy en mi país después de 30 y tantos años fuera de América Latina. Y el escuchar todo este momento ciertamente me ha removido las entrañas, ¿no? En África el evangelio se vive de diferente manera, pero se vive caminando con el pueblo. Al menos eso es lo que me ha tocado vivir en las zonas donde he vivido, y estoy muy agradecida a Dios por aquello, pero sentía necesidad de recuperar un poquito mis raíces latinoamericanas, de llenarme. Yo me siento un poco hija de la historia de Pablo VI y que me siento recuperarme ahora con el Papa Francisco, sin descartar los papas de en medio que han dado toda su riqueza a la iglesia y a la misión universal, pero que como que ahora necesitábamos también este nuevo respiro. Eso, como tú nos dijiste, cómo compaginar el evangelio con lo social. Es decir, la integridad de la persona, la dignidad total de la persona, si no, no es evangelio. Y lo que yo me llevo de ti, que me impactó muchísimo y es una riqueza, es que la doctrina social de la iglesia nace en la encarnación, es Cristo mismo. Entonces, pues, espero en Dios a fines de este año o el año próximo estar regresando a aquellas tierras benditas de África, en Zambia concretamente, y pues llevar esta riqueza nueva, nueva vieja, pero que para mí es una nueva fuente de gozo y de alegría. Muchísimas gracias. Gracias María Soledad, y admiro tu coraje de tu vuelta a África, por un lado, y al mismo tiempo, sí, yo creo que es muy importante centrarnos siempre en las fuentes de todo, y en ello, en el pensamiento social cristiano, centrarnos en el misterio de encarnación. Fíjense que la única religión donde, y yo no lo digo en forma pedante, tengo amigos judíos, musulmanes, de todo, pero es la única religión que Dios encarna. Sí, correcto. Es verdad. Y nosotros desaprovechamos justo eso y nos volvemos espiritualistas. Y cuanto más nos encarnamos, más podemos contemplar a Dios. No son cosas distintas. Lo místico es justamente esa conexión profunda con Dios y con Dios que se hace realidad. Correcto. Donde la historia y lo absoluto se encuentran, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hay alguien más que quiere compartir algo, que quiere dar una impresión, o también que puede decir algo que no le gustó? Porque nadie se ofende acá. Estuvo maravillosa la plática, muchas gracias, Susana. Y pues sí, esa encarnación de la fe, eso es lo que nos surge, ¿verdad? Llevar esa espiritualidad encarnada, no nada más no somos ángeles, pues, y luchar por el rescate de la dignidad de la persona, sobre todo de los más pobres. Gracias, Shirley. Así es. Ali, ¿qué nos cuentas? Excelente la sesión del día de hoy. Como historiador me gustó mucho que se tocara el tema de las ELAMs, ¿no? Y cómo lograste como diferenciarlas. Esa parte me gustó mucho de la plática sobre el pensamiento social cristiano y cómo lo puedes relacionar con cada una de las ELAM que hemos tenido. Yo con eso me quedo.
Gracias, Ali. Sos historiador, ¿eh? Así es. ¿Historiador de la iglesia o historiador de la historia social? Historiador contemporáneo y me especializo en historia de las religiones. Ah, qué interesante. Qué bueno, muy interesante. Mercedes, ¿qué nos cuentas? A mí me parece que ahora es el tiempo de América Latina. Yo creo que desde el Papa Francisco ahora nos habla en nuestro lenguaje, nos habla a nuestra realidad y nos invita a mirar nuestro continente, nuestra América Latina. Y yo creo, yo lo veo como un poco así más esperanzador, ¿no? Quizás no sea tan rápido, quizás hoy está hablando, hoy está actuando, hoy está invitándonos, ¿no? Y yo creo que vendrán nuevos tiempos, ¿no? Y que también nos empecemos como a despertar nuevamente. Un poco como siguiendo el recorrido, un poco la añoranza de Puebla, un poco la añoranza incluso de Medellín también. Cuando América Latina se movió mucho, yo lo recuerdo un poco, Puebla sobre todo, ¿no? Esa invitación a trabajar, ¿no? Y a ir a la realidad, a contemplar la realidad y hacer el cambio. Entonces a mí me parece que hoy nuevamente es el tiempo de América Latina y que desde América Latina podemos seguir hablando al mundo, a toda la iglesia. Estamos un poco, siento que estamos un poco dormidos, pero yo creo que estamos empezando a despertar y mirar las cosas con mucha esperanza. Es verdad, porque la creatividad y este sentido de filiación que tiene América Latina es muy grande. Y por eso ese diálogo con el Magisterio Universal que decíamos, ¿no? Pero me comparto, Mercedes, en este sentido. Fíjense que estuvo el Sínodo de la Amazonia, ¿no? Y posterior al sínodo salió un documento, bueno, todo el mundo esperaba que se dijera esto, lo otro, y el Papa escribe Querida Amazonia. ¿Y qué hace? Deja una articulación por la cual le dice a América Latina, sean ustedes los que llevan adelante la propuesta de avanzada. No cierra el documento, deja una articulación de diálogo, ¿se comprende? Y fíjense que ya a un año está conformada la conferencia eclesial, digamos, para la Amazonia, con todos los países, la SEAMA, y ya pensando una universidad para el mundo indígena, ya pensando cómo concebirse, ya pensando una forma eclesial que no es solo de obispos, sino también de pueblo de Dios. Digo, para decir esto que decís, Mercedes, ¿no? Que es como si fuera un tiempo en el cual parece que Dios nos dijera, bueno, apurarse, que las papas queman y que hay que poder estar con la historia, ¿no? ¿Qué decís, Minerva? Bueno, yo hoy me llevo claridad. Creo que el resumen y la exposición a mí me dejan claridad justo en la cuestión del método y también en esta como relación y también actualidad de cada una de las conferencias episcopales, o sea, como un poco la aplicación que también podría tener hoy en día y su vigencia. Y bueno, a mí me llama mucho la atención la lectura que se hace desde América Latina, porque muchas veces conocemos toda esta parte como del magisterio, pero visto desde Roma. Sí, claro. Sí, hay que leerlo desde acá, que es donde estamos. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Minerva y Alejandro, que ha estado muy atento todo el tiempo, como todos, ¿eh? Porque eso es lo bello. Bueno, agradezco primero la exposición muy buena
Y yo quiero compartir que estoy estudiando la maestría en desarrollo humano en una escuela laica. Entonces, el tema de tesis es un análisis del aporte de la Iglesia Católica al desarrollo humano del pueblo colonizado de la región de Michoacán a partir de los escritos y obras de Tata Vasco y de la utopía de Tomás Moro, obispo humanista. Entonces, realmente, toda la base de esta investigación, a partir de que es de 1539 más o menos, y ya hasta el 1891, que ya se tiene bien definida como la doctrina social de la Iglesia, estoy partiendo desde ese punto hacia atrás, cómo entender o cómo interpretar el pensamiento, las obras de Tata Vasco y la aplicación de esa obra de Tomás Moro en la dignidad o el recuperar la dignidad de la persona humana, y también cómo aplica una estructura económica, social y demás para establecer una diócesis que pudiera subsistir y crecer con todas las de la ley, digámoslo así, y que creciera a partir del reconocer y de darle la dignidad a la persona, y que creciera como eso, como una persona independiente y que se valorara, y cómo la Iglesia pues mete ese aporte en algo que estaba naciendo aquí en México, ¿no? Que era la región de Michoacán o la diócesis de Michoacán. Bueno, fantástico, ¿no? Yo soy una admiradora de Tata Vasco. O sea, me parece extraordinaria todo su desarrollo evangelizador, ¿no? Gracias, Alejandro. Bueno, creo, David, que estamos en el horario. Esta gente merece ser bien tratada para defender su dignidad. Mejor dicho, para reconocerla. Y pues lamentablemente pues ya hemos llegado al final. Pues como siempre, ¿no? El tiempo muchas veces nos corre en contra, pero me parece que ha sido una sesión sumamente provechosa, sumamente iluminadora, sumamente clarificadora. Pues no me queda más que agradecer nuevamente a la doctora Susana Nguyen por haber aceptado estar esta noche con nosotros. También por agradecer la presencia y la participación de todas y todos cada uno de ustedes, que pues es totalmente invaluable y muy importante para nosotros. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días para la siguiente sesión, para profundizar ahora sí sobre las líneas actuales del pensamiento del Papa Francisco con la doctora Emilce Cuda. Pues muchísimas gracias y que pasen una excelente noche y una excelente semana. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, David.